Demasiado tiempo ha pasado sin temas, coyunturas y personajes abordados con profundidad, sin temor y sin concesiones. Por eso las preguntas son, ahora, ¿a quemarropa? Un espacio con Carlos Vera, hoy y cada vez que esté a punto de vencernos del miedo. Bienvenidos a esta entrevista especial, ahora quemarropa, desde Miami, Estados Unidos. Retomo la serie una vez que concluí mi vinculación a la campaña electoral de Cynthia Viteri, que no solo me absorbía el tiempo completo, sino que me causaba un conflicto de interés con los invitados que podía tener en uno u otro sentido y preferí, por lo tanto, suspender. Debía, entre otras cosas, entrevistarla a ella, debía, entre otras cosas, entrevistar a Guillermo Lazo. Ahora, con nuestro invitado, que por primera vez decide hablar en 4 años, vamos a tratar temas cruciales para el presente, para el futuro del Ecuador y para entender el pasado y por qué hemos terminado en la situación actual. Se trata de Pedro Delgado Campaña, 55 años, 3 hijos. Recuerdo su periplo en el gobierno de Correa muy brevemente. Fue asesor desde el inicio del 2007 del jefe de Estado hasta el 2010. Ahí se puso frente al fideicomiso AGD, CFN, No Más Impunidad. En el 2011 fue presidente del directorio del Banco Central hasta el 2012. Y en diciembre 20 del 2012 salió para un matrimonio de su hijo que no termina todavía, del cual ofreció regresar enseguida. Con eso vamos a empezar, pero antes quiero anticipar los temas que vamos a tratar. Porque esta es una entrevista extensa, sin concesiones y sin condiciones, que como todas las que hago, pues lo quiero resaltar especialmente ahora, no se edita, no se corta, no se resume, va completa, extensa, intensa. No es para gente que tiene 5 o 10 minutos. ¿Ya? Felizmente los miles que siguen esta entrevista a través del periódico digital Ecuador en vivo entienden sus aportes. Y aparte del tema que inicialmente ya mencioné, vamos a hablar del título universitario de Pedro Delgado, de su vinculación al caso Dusac y el crédito de COFIEC, de la sensibilidad interna con que se manejaba respecto al grupo de Correa, de la frustrada billetera móvil que iba a ser el Banco Central, de los juicios de insolvencia que él propició y a quienes mencionaba e incluía como Enrique Cadena, de Nielsen Arias, el zar del comercio internacional petrolero, respecto a cuyos antecedentes él advirtió por los manejos irregulares que le detectó desde el AGD, del primer contrato con Petrochina en el cual participó, de la incautación de bienes de los Isaías, de luego cómo separaron los medios de un fideicomiso aparte, de una demanda que hicieron los señores Isaías, mejor dicho, que hizo el gobierno contra los señores Isaías en Estados Unidos pretendiéndole incautar sus bienes, del riesgo en que quedó la dolarización, cuando el gobierno decidió que no pagaba la deuda legítima y él, según dice y documentará, se opuso, de las decisiones que han abierto la puerta a tanta corrupción y lavado, especialmente en el gobierno, por supuesto del feriado bancario, de lo cual se lo culpa y se le atribuye, y una decisión reciente del gobierno respecto a deudores de buena fe, que tiene consecuencias muy graves. Señor Delgado, gracias por su tiempo y por su frontalidad. Destaco que usted acepte que sea un interlocutor como yo, que no es su amigo, que ha sido crítico suyo, ante quien hago estas primeras declaraciones, y usted ya sabe qué actitud esperar. Empecemos por último que le acabo de decir. No acaba todavía el matrimonio de su hijo, por el cual se fue del país en diciembre 20 del 2012. Gracias, Carlos, por escucharme. Gracias a todos sus oyentes y televidentes. Gracias a la gente que en redes va a escuchar esto. Después de 4 años de absoluto silencio, en los que el gobierno, la oposición, la prensa, usted, me han atacado y me han acusado de ser el causante de todos los males del país. Casi de todos. Casi de todos. ¿Ya? Ya era momento de hablar. ¿Por qué? ¿Por qué callé? ¿Por qué era momento de hablar? ¿Por qué decidió ahora? ¿Por qué callé primero? No, ¿por qué decidió ahora? Es que va atado al tema. No, la entrevista la hago yo, no usted. Bueno, ¿por qué callé ahora? ¿Por qué decidí ahora? Sí. Porque 4 años de estar escuchando todo lo que se decía sobre mí.
y hasta hace 3 semanas sale Rafael a atacarme tratando de desviar la atención del tema de los contratos de Petroecuador y esos negociados, y habla y se toma el nombre de mi hija para insinuar cosas contra mí. Yo sí tengo sangre en la cara, yo sí me duelo de mi familia, y si él quiere hablar de mí, que hable de mí, pero no se tome el nombre de mi hija. Mi hija y mi familia son sagrados. Esa fue la gota que derramó el vaso. Como padre lo entiendo. Ahora, recordemos, porque no todo el mundo está al tanto de qué fue lo que dijo de su hija este señor. Que se compadeció de mí porque mi hija tiene una discapacidad. Mi hija es una mujer adulta, perfecta, tiene un problema auditivo, pero discapacitada no es. Muy orgullosa de su padre, sí es. Andrea. Andrea. 25 años. ¿Ya? Y yo estoy muy orgulloso de ella. Y estoy orgulloso de lo que ella le respondió a Correa. Dijo que por compasión con usted, en otras palabras, le había dado empleo, lo había incorporado al gobierno. Eso fue lo que dijo, y no fue así. No fue así. Ya, luego vamos a ir, porque también es importante, a cómo se vinculó usted al gobierno. Así de es. lo que he investigado, recuerdo que usted estaba en una asesoría en El Salvador, en Honduras. Pero ahora, cuénteme la segunda razón por la cual se decidió hablar ahora. Y después vamos a lo otro que usted quería decir. ¿Por qué cayó hasta ahora? ¿Cuál fue el segundo motivo para hablar ahora? Porque también la oposición está utilizando mi nombre. Que la crisis bancaria, que creé el feriado bancario, que los CDRs y una serie de cosas. Entonces ya creo que es momento de poner los puntos sobre las IES y decir realmente quiénes son los culpables, quiénes actuaron en ese momento y quiénes son los responsables ayer, a lo largo de todo el periodo del AGD y a lo largo de este gobierno, de no haber terminado de cerrar un problema grave para el país, que ha desangrado al país y que todos lo utilizan como bandera de batalla y manifiestan su preocupación de la crisis bancaria y de toda la gente que salió fuera del país por ese proceso. Ahora sí, ¿por qué cayó entonces hasta que se dieron estos dos fenómenos que precipitan el que usted quiera hablar? Porque conozco a Rafael Correa, de lo que es capaz, de todo lo que puede hacer, y cómo maneja la justicia, y cómo amenaza a la justicia si no actúan en sus intereses. Pero eso lo conocemos todos, señor, no le puedo decir economista, Delgado, y lo hemos sufrido todos. ¿Cuál es la novedad? ¿Qué conoce usted de Rafael Correa que lo llevó a que callara 4 años más allá de ese manejo de la justicia? ¿De qué es capaz? De mandar a gente de la Senaín acá a Miami, a que me persiga, a que estén viendo qué hace mi familia, y que incluso persiguiendo a mi hija en una de las autopistas de aquí, de la ciudad, la sacaron fuera del camino y causaron un accidente. ¿Eso hicieron? Eso hicieron. ¿Cómo sabe que son gente de la Senaín? Conocemos por referencias que esa es gente de la Senaín. Porque además mandan a que me persigan en autos de funcionarios del consulado. ¿Así de torpes son? Así de torpes. ¿O así de confiados son? Yo diría la torpeza es parte de los problemas que tienen. Pero no me extraña el mecanismo. Fernando Balda sufrió algo parecido en Bogotá. Casi lo matan y los encuestan, pues usted la ha sacado barata. ¿Por qué no han pasado ese tipo de acosos y de intimidaciones con usted? Porque para suerte del gobierno, ese tipo de acosos también la ejercieron la oposición, que tuvo, y usted lo recuerda, mucho énfasis en quién era Pedro Delgado y toda la notición que se dio en su momento de qué había hecho o qué podría haber hecho y todo el seguimiento que dio la prensa, los medios de mi caso. Entonces, el seguimiento fue de lado y lado. Vamos a eso, porque eso es lo que origina una salida que no ha tenido regreso suya al Ecuador. Usted da una conferencia de prensa y admite la comisión de un delito, señor Delgado. El día siguiente coge un avión y se viene acá. Usted reconoce lo que llama un error, no, es un delito. La falsificación de documentos o un falso testimonio ideológico que inclusive puede acarrear la nulidad de muchas cosas que usted firmó diciendo que era economista sin serlo. Ya, primera cosa, yo no huí del país, porque en ese momento, y si usted se acuerda, sí se hablaba del tema del título, había unas denuncias presentadas por Enrique Herrería, ¿ya?, que tenía mucha intencionalidad y vinculación con el proceso del tema de los juicios del asunto Filambanco. Pero más allá de eso, yo salí del país
no tenía ningún impedimento de salir del país, yo presenté mi renuncia pública y reconocí ese error. No es un grave, error. grave. No es un error grave, es un delito. Y ¿Usted puede calificarlo? Y el que comete un delito es un delincuente. Y usted es un delincuente que viajó fuera del Ecuador. Es un error y yo voy a insistir en ese punto. Discrepamos y vamos a seguir discrepando a lo largo de esta entrevista en varios temas. ¿Ya? Pero usted admite que el error está tipificado como un delito. El documento que se menciona, primero, vamos entonces al tecnicismo jurídico. ¿Ya? El documento que se menciona es un título que fue forjado, ¿ya? Utilizado en el exterior y no utilizado para ningún hecho público. ¿Fue forjado por quién? Eso es tercera persona. ¿Sí? El Y señor no Delgado. yo no voy a diga que lo forjé yo. Por último, si usted quiere, yo lo utilicé ese documento, Correcto. ¿ya? Usted dijo que tenía título de economista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Que Lo que yo era- había era estu- yo egresado estu- de ahí. ya, yo estudié en Universidad Católica Cosa del que es Ecuador. cierta. Sí, es cierto. 2 Ya. semestres. No, más de 2 semestres. Segundo, yo fui e hice un curso y una especialización en banca y finanzas en el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas. Me gradué con honores. Posteriormente, con el título, estudié una maestría en economía empresarial. Que ¿Esa fue la del INCAE? Sí, Ya. que es el mismo Instituto Centroamericano de Ya. Administración de Empresas, Ya. que también me gradué con notas sobresalientes. Así que nadie puede decir que no tenía el conocimiento ni la capacitación académica en los temas que yo manejé. Primera cosa. Nadie ha cuestionado eso. Ya. ¿Alguien ha dicho que Pedro Delgado es un tonto, es un incapaz, es un ¿Sí? inepto? No, yo no he oído eso. Ahora, si usted... Es que esta parte es humanamente importante, Ujú. para mí por lo menos de entenderla. ¿Ya? Para luego inclusive hallar lógica en todo lo después que usted tenga que contar. Si usted sentía que era un tipo que sabía suficiente de economía sin ser economista, es decir, yo puedo decir lo mismo de periodismo sin ser periodista profesional. ¿Ok? Yo ejercí de paso mi profesión en campos que me permitía la ley sin tener el cartón, como le llamamos. Si usted estaba seguro de su capacidad, de su trayectoria, de sus méritos, de sus logros, de los múltiples trabajos que había desempeñado antes, inclusive fue consultor del BID, fue asesor del gobierno de Guatemala. ¿Por qué carajo tenía que inventar que era economista si no lo era? Yo no había inventado porque si usted se fija en los documentos que yo firmaba como Pedro Delgado. ¿Ya? Primera cosa. Segunda cosa, los documentos que me mencionan como economista más bien eran los documentos que yo recibía. Correcto, se ¿Ya? diría usted como eso. ¿Ya? Y la Así sospecha que- comienza cuando usted tiene que firmar un documento oficial del Banco Central y usted pide que no le pongan economista debajo de su nombre. Así es. Y eso ha sido así y yo no lo voy a negar, por si acaso. ¿Ya? Y reconozco, así como reconocí en ese momento, les reconozco a usted. Eso es un hecho grave que no debió haber sido. Califíquelo delincuente, califíquelo Mi el error, no pregunta es, importa. ¿por qué fue? ¿Ya? ¿Por qué lo hizo? Es como que, disculpe la comparación, es como que yo me firmara licenciado sin serlo. Además, yo me molestaba cuando me decían licenciado. A ver, ¿Por qué? vamos a poner un contexto rápido. Hablemos en criollo. ¿Por qué chucha Pedro Delgado no dijo yo no soy economista? Yo simplemente no dije que era economista. Alguien por ahí muy acucioso y que vamos a ir develando a lo largo de esta entrevista, más bien lo reveló por intencionalidad. ¿Por qué Rafael Correa dice que usted sí se presentó como economista? Rafael Correa puede decir lo que quiera porque ahora está tratando de lavar la cara de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo los temas paso a paso. Antes de concluir que usted acepta, no puede ocupar en el Banco Central, el presidente del directorio, tenía que tener los mismos méritos que el gerente. No. Sí, título de tercer nivel en economía o alguna cuestión afín a esa, ¿sí o no? En el directorio no. Yo era presidente del directorio, que es distinto a ser el gerente general. El gerente general requiere el título de tercer nivel. Pero hay una porque acuérdese una cosa. Hay una disposición que dice que para ser presidente, miembro del directorio, perdón, como presidente del directorio, es un miembro del directorio, usted requería los mismos No, el méritos. delegado del presidente, que es el presidente del directorio, tenía otra calificación. No requiere eso. Primera cosa. ¿Ya? Segunda cosa, y que es muy importante que se mencione aquí. Ya ves que estoy enterado, yo he investigado ¿Ya? el asunto. ¿Ya? No Y es que casual que vengo a Que es entrevistarlo. así nomás. importante que se mencione aquí. O sea, usted no violó una ley. No violé una En ley. ese caso. En ese caso. Usted no ocupó un puesto para el cual tenía que tener el título de No, economista. porque si no, fíjese que hay muchos otros ministros en otros directorios, no necesariamente el Banco Central,
pero que también los cargos de gerencia, vamos a hablar en el tema del Banco del Estado y ese tipo de cosas, hay ministros que usted sabe y que no es, a ver, es normal que tengan o no tengan título, no podrían estar en esos directorios, ¿ya? Los delegados del presidente no necesariamente tienen que ser personas con títulos académicos. ¿Ya? Entonces, eso está previsto y está muy bien previsto en la ley, ¿ya? Lo que sí se prevé en la ley eran las responsabilidades que deben tener los administradores o la firma de responsabilidad en el caso del Banco Central, ¿ya? Que ahí sí se requiere un título. Entonces, y por eso digo claramente... ¿Por qué renuncia usted entonces si no estaba violando ninguna ley como presidente del directorio? Porque comenzó a darse cuenta cierto grupo de acólitos dentro del gobierno, y vamos a ir develando esos hechos. Correcto. La piedra en el zapato que se convirtió Pedro Delgado a sus decisiones y acciones, y el tema del título simplemente fue la manera más fácil de sacar a esa persona del camino. Vamos a la segunda cosa. Usted, cuando se vino el 20 de diciembre del 2012, que si yo no me huí de ninguna parte, no tenía ninguna prohibición de salir del país, usted ofreció regresar Así es. a Correa. ¿Y por qué no volvió? Ya. El día 19 de diciembre, Y anterior a su salida, y que fue el día en la noche que yo hice... dio la conferencia de prensa. En una reunión en la Presidencia de la República, llegamos a un acuerdo, que yo regresaba, que yo daba ese discurso en la noche, o esa presentación. ¿Revisaron su texto? Prepararon el texto, yo lo revisé, y obviamente a última hora también yo modifiqué ciertas cosas que estaban allí, ¿ya? Pero en lo básico se sujetó a lo que le pedí. Sí, en lo básico sí. Porque hasta ese momento, y a pesar incluso de la preocupación que mi esposa indicaba a que yo acceda a dar esa rueda de prensa, ¿ya? Yo hice esa rueda de prensa porque creía en un principio de lealtad con Rafael. Usted se humilló públicamente. Y usted Me equivoqué. Y usted se disculpó públicamente. Me equivoqué. Lo que yo reclamé es, bonita cosa, viene el delincuente y dice cometió un delito, lo siento mucho, y lo dejan salir del país al día siguiente. Pero en todo caso, y le voy a decir varias situaciones que se dieron en esa larga reunión en la Presidencia de la ¿Dónde República. estaban quiénes? Entre otras Señor personas, Fernando Alvarado, no me acuerdo, creo que era Barrezueta, que era secretario de la Presidencia, alguien más de la SECOM, que ahora creo que está de secretario de Comunicación, algo así. Patricio Barriga se llama. Creo que sí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estaba Alexis Mera ahí? Estuvo. ¿Quién ¿ya? más? No completamente. ¿Ya? Entonces ahí y la participación, por ejemplo, y la discusión que se tuvo, fue en un momento dado cuál es el tema jurídico que se estaba dando. Y Alexis Mera lo que mencionaba es, bueno, no te preocupes en regresar, porque finalmente, primero no es un documento público, el hecho se dio en Costa Rica, no se dio en Ecuador, se dio en el año 81 y está prescrito. Hay un problema, pero jurídicamente no tiene muchas posibilidades de avanzar. ¿Ya? ¿Eso le dijo Mera? Así es, así es. Y además, en esa reunión, lo que se dijo es, yo regreso, y quien iba a ser mi abogado era Caupolicán Ochoa. ¿Quién dijo que iba a ser su abogado Caupolicán Ya, Ochoa? acuérdese que como el proceso estaba iniciado por las denuncias de Herrería, ya Caupolicán Ochoa había sido notificado. ¿El abogado del presidente de la República? Así es. ¿Ya? Ese por el cual después, cuando usted estaba en el Banco Central, le pidieron que de ahí saque para pagar honorarios por la defensa de Correa en el Universo. Caupolicán Ochoa no estuvo en el tema del Universo, de lo que yo creo. No. Él fue Gutenberg. Era Gutenberg Vera, me confundí. Ok, sigamos con eso. Se dijo que su abogado iba a ser Caupolicán Ochoa. ¿Y ahí? Así es. Entonces, frente a esas situaciones, y yo podía salir y me comprometí a regresar, porque básicamente a mí me explicó cuál era la posibilidad de era un problema, y ratificamos eso, pero que jurídicamente la expectativa no era grave, entre comillas. Eso le dijo Mera. ¿Qué le dijo Correa? Simplemente se aceptó esas condiciones. ¿Qué le dijo Correa? No, dejemos eso porque... Me has traicionado, Pedro, ¿por qué no me dijiste Eso lo antes? dijo después. Ya, me van a hacer un enorme daño. Eso lo dijo después, y por eso es una de las razones. ¿No lo puteó en su cara? A ver, usted conoce a Correa en su momento. Pero no a Correa, íntimamente, yo nunca fui ni amigo de él. Lo apoyé en la segunda vuelta. No, lo he conocido mejor después. A Correa tiene sus reacciones y evidentemente estaba molesto, ¿ya? Pero evidentemente también él conocía coyunturas y conocía mi trabajo, ¿ya?
Por eso confié en que había un principio de lealtad que, teniendo un problema grave, por lo menos iba a haber un mecanismo de paliativo. ¿Ya? Yo viajo. O sea, usted esperó algún nivel de consecuencia, hizo una figura jurídica en la cual has hecho una cagada, pero eso no significa que vas a la cárcel, de lo que yo entiendo de tu Así problema. es. Ujú. Okay. No significa Perfecto. que haya usado esa palabra, esa es mía, por si acaso. Ya. Ya. Llego a Miami. ¿Sí? No, antes hay una parte muy importante ahí. ¿Qué? ¿Con quién habla usted cuando está en el avión de American Airlines? Que antes de que se vaya a Miami, Galo Chiriboga. llama a pedirle un favor. Galo Chiriboga, ¿Qué era él? fiscal general del Estado. ¿Y qué le pide? Que le ayude con un problemita que tenía con una empresa deudora, ¿no? El fiscal general, cabildeando frente, A un funcionario que ya no tenía nivel de decisión, por si acaso. porque usted además ya había renunciado, Ajá. para que a Empagram le No. pasen por encima $5 millones o algo así. Así es. Y él había sido antes abogado de Empagram. No sé si tenía una relación laboral con Empagram, amistad con Empagram, pero el tema es que tenía un interés directo en que no se cobre esa deuda. Pasó por sus manos de Empagram el caso cuando usted estaba en la AGD, en el fideicomiso. Sí, claro, acuérdese que yo publiqué los nombres de deudores, que después lo vamos a chequear en detalle, y Empagram era un deudor. Ese chat que divulgó su entonces abogado Juan Carlos Carminiani, menciona también que el fiscal le dice, el abogado del presidente te va a ayudar, o Caupolicán, me parece bien. ¿Qué es lo que le dice? ¿Usted Sí, qué que va a haber problemas, pero que es bueno que esté Caupolicán en el tema. O sea, el fiscal le está mandando una indirecta. Te garantizo impunidad siempre y cuando me arregles el problema de mi cliente antiguo. ¿Por qué no lo manda a la mierda usted? A ver, en ese momento acuérdese, de un árbol caído todo el mundo hace leña, ¿no? Entonces, y además, finalmente yo en el avión en ese momento ya no tenía ningún cargo factible, ni ninguna posibilidad de tomar una decisión o acción. Señor Delgado, su abogado de entonces mencionó que usted tiene como ese 70 chats. Hay varios. ¿Los tiene guardados? ¿Están guardados? ¿Los 70? Usted va a ver a lo largo de esta conversación, no chats, documentos. Documentos, más que chats. O sea, usted sabía que estaba en un nido de alacranes ya y grababa y conservaba las conversaciones con compañeros. No, por funcionarios del coincidencia. gobierno. Igual que usted debe tener, porque no había, y para que vea la transparencia de esas conversaciones con Chiriboga, por ejemplo, la conversación dice, ayúdame, yo le decía, que presenten la documentación que corresponde. Correcto, usted no le dice de entrada sí, cuenta conmigo, a la orden. No, o sea, yo no tengo ahí, y usted puede haber visto, me imagino, esos chats, y son muy claros. Qué interesante que usted hace anotar esa historia. O Es sea, verdad. yo no estoy ni siquiera sugiriéndole una acción o una decisión. Ok, se viene. ¿Y cuándo decide que no es momento de regresar? Apenas llego acá, ¿ya? Ricardo Patiño y el presidente de la República notifican al gobierno americano y le exigen que me retiren la visa. Y Correa inmediatamente sale en sus sabatinas a decir que yo le he traicionado y una serie de cosas. El que traicionó fue él. O sea, violan el acuerdo que habían hecho en la presidencia. Así es. Entonces, ¿a cuenta de qué? ¿Con qué seguridad de que se cumpla lo que se dijo? Yo iba a regresar. En ese momento es que yo ahí en ese momento es recién donde empiezo a armar mi estrategia de defensa realmente, ¿ya? Y obviamente decido quedarme porque no hay ninguna seguridad de un proceso justo frente a actores judiciales que dependen de Correa. Híjole. A ver, esto es bien pesado. Al día siguiente de que usted se viene, ellos piden a los gringos que le retiren la visa. Sí, eso es público, usted debe recordar. Pero Correa intervino en esa petición o Patiño la hizo de motu propio y luego no le quedó más que avalar ese pedido. Yo desconozco qué pasaba en Quito porque ya no estaba allá. No, Yo usted conozco dijo, claramente. Usted dijo, sí, porque Patiño habló Correa. y mandó públicamente un boletín de prensa indicando que había solicitado que se retire la visa. ¿Por qué querrían que usted no vuelva? Podremos adivinar a lo largo y vamos a ir descubriendo el tema a lo largo de esta conversación. Ok, empecemos. Usted ha hablado de que
había un grupo de mucha sensibilidad interna en torno a Correa que sistemáticamente fueron bloqueando una serie de acciones, de recomendaciones o de intervenciones que usted hizo. ¿Quiénes eran ese grupo de sensibilidad interna y por qué tenían este recelo, esta pica, esta aprehensión con usted? Es que habían decisiones que se tomaban en temas de la crisis bancaria, por ejemplo, y Alexis Mera, en un caso, él se negaba a los procesos de solución de la crisis bancaria, incluso hasta último minuto. ¿Ya? Y pongo un ejemplo de una persona que respondió a su principio y decidió no participar, Fausto Ortiz. Se fue. Dijo no. No firmó esa noche del 8 de ¿Ya? julio del se fue. 2008. A eso hay que reconocer a una persona. Esa sesión del AGD que él dijo que no se produjo y no le iba a firmar, por lo tanto. ¿Ya? Ahí hay que reconocer entonces una persona que diciendo no estoy de acuerdo se fue. ¿Ya? Alexis no estaba de acuerdo y se quedó. Y sigue. Patiño era uno de esos, perdón, Alexis era uno de esos. ¿Quiénes más? Ay, a ver, en esas reuniones participaba la gente que tenía que ver con el Ministerio de Finanzas, en esa época estaba todavía la AGD y eso, ¿no? Esas son las personas que participaron. Name them. En inglés, nómbrelas. Yo no recuerdo ¿Les quién tiene estaba de miedo ministro. usted? Ministro de Finanzas, ¿O no tiene recuerdo. Alzheimer ahorita? ¿Qué le dio? Un poquito de vejez, siempre he sido, y los que me conocen saben que yo no soy muy bueno para los nombres. O sea, Los huevó, o sea, huevó, no, o sea, huevó. Usted va a darse cuenta que no. ¿Ya? Pero nombres, yo le estoy dando los nombres. Estuvo Alexis Mera, el gerente de la AGD, que era Carlos Bravo, ministro de Finanzas en esa época, no estoy seguro quién estaba, no sé si era María Elsa, creo que no era María Elsa Viteri en ese momento, pero esas eran las personas que estuvieron en esa reunión. Volveremos al tema de la crisis bancaria, como usted le llama, que es del feriado bancario. Antes, hay un tema de lo que he investigado, que creo que usted tiene también documentado, y es que usted se opuso a declarar ilegítima un tramo de la deuda ecuatoriana. ¿Por qué se opuso? ¿En qué términos se opuso? ¿Y por qué finalmente se termina pagando una cosa que dijeron que no se iba a pagar? A ver, cuando se estaba revisando el tema de la deuda y eso era correcto en su momento para ver las condiciones en que se contrataron y todo lo demás, pero la decisión política por novelería de Ricardo Patiño de salir a hacer un anuncio de que la deuda es ilegítima frente a lo que se le había dicho al presidente, porque la coyuntura económica del país en ese momento era buena, Sí. ¿ya? De hacer ese tipo de anuncios, lo único que iba a causar era problemas a nivel internacional, poner en riesgo la economía, poner en riesgo las contrataciones que incluso Petroecuador hace de cartas de crédito, ese ¿Por tipo de cosas. novelería le llama usted? Sí, No, es una o novelería, negocio. es un show político, No, no, es no, muy no. bueno salir a decir... No, hay más y la- que lo ideológico y la novelería. ¿Cuál fue la consecuencia si no vamos a pagar un tramo de la deuda? Que hagan gran negocio los aseguradores de default o de no pago de deuda, entre ellos muchos identificados como venezolanos. No, eso no es así. Esa parte no es así. ¿No funcionó eso así? No, porque la solución fue otra y que la vamos a explicar a detalle. Después de algunos meses la solución fue otra. Pagaron el 30%. Pero fue una solución dentro de los esquemas contractuales de los bonos y de esa deuda. ¿Estaba previsto eso en los contratos? Sí, claro. En esos contratos de deuda legítima, ¿qué estaba previsto? Que usted, si el día de hoy no paga, y entra en un default, llamémoslo así, tiene un plazo que es hasta 90 días para proponer un mecanismo de pago. Ok. ¿Ya? Entonces, O sea que el default entra en vigencia solo 90 días después. estaba en la vigencia realidad, 90 días aunque después, lo anuncie. Ya. Aunque se lo anuncie. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y vamos a ir viendo esto. Se anuncia el no pago con bombos y platillos. Ya se había alertado de los posibles riesgos que podían haber, que eran, le pueden cerrar las cartas de crédito a Petroecuador, o simplemente que aquellos bancos que abastecían de billetes dólares al país le podían decir, no te voy a enviar más billetes dólares, ¿sí? O incluso, como había ya sucedido en algunos casos con Argentina, hacer embargos de bienes soberanos del país. Y recuerdo que en esa fecha Rafael iba a viajar acá a los Estados Unidos. Lo que se le dijo es, no puedes viajar en el avión, que se había comprado recién. Cierto. Tuvo que viajar en un avión comercial, Por el temor a que lo incauten. que si llegaba acá lo podían incautar. ¿Ya? Es gravísimo. Se que ordenó mover los saldos pocos que habían de... el banco que le daba cartas de crédito a Petroecuador era el Commerce Bank.
¿Y qué notificó el Commerzbank al Que Ecuador? dado eso, se vería inmediatamente impedido de seguir haciendo negociaciones si no se presentaba una propuesta de pago. Porque además del Commerzbank era uno de los bancos tenedores de deuda más importantes. Frente a eso, ¿qué constancia hay de que usted se opone en verdad? Hay una reunión en la Presidencia de la República y lo que se le dice a Correa, mira, si hay problemas en esta deuda y tiene condiciones leoninas, lo que hay que estudiar los contratos y renegócialos. Reestructura la deuda. Pero una decisión soberana de Estado que se la haya tomado por parte de otro gobierno es del Estado, es del Ecuador. No es Correa, no es Maguad, no es Durán Ballén o cualquiera. Y ahora se lo puede entender mejor en el caso de Argentina, en donde Cristina dijo que no le pagaba a los fondos buitres, terminaron teniéndoles que pagar después de que el anuncio le hizo más daño a la Argentina que los propios términos de esos fondos buitres, ¿correcto? Así es. Exactamente. ¿Y en qué términos se pone usted? ¿Qué dice? Mira, es preferible renegociar o reestructurar y obtener una nueva condición de esos documentos. ¿Lo escribe? ¿Lo pone por escrito o es bla, bla, bla? Es una reunión de trabajo. No, pero usted dejó constancia, no estoy de acuerdo, Rafael. Usted era asesor económico, ¿verdad? Así es. Ya. ¿Ya? Pero posteriormente, la mejor constancia de eso es que cuando ya se dan las alertas, Rafael me llama a mí y me dice, está pasando esto, hay que solucionarlo. Me pidió a mí y yo contacté a los asesores internacionales, tanto en la parte jurídica como en la parte financiera, para comenzar a trabajar. O sea, él le pide a usted buscar una solución distinta a la que había anunciado Patiño. Es que la solución de no pago era simplemente un anuncio. Que ya nos hizo daño. Que ya nos hizo daño. Que tuvo enorme Luego, con repercusión las alertas, también en el sector financiero privado. Este país sí, va a caer en y default. acuérdese lo que decía la banca. Con este anuncio nos van a cerrar las cartas de crédito de importación, nos están cerrando líneas de crédito, y eso básicamente el país vive de los dólares que ingresan a la economía. Y si había un problema de que ese flujo de dólares se suspenda, la economía y la dolarización podían colapsar. ¿Y cuál fue la solución que se halló? Como le digo, lo más fácil es, yo les dice, caer en cuenta, mira lo que dice el contrato, tenemos 90 días para preparar una propuesta de pago, de solución. Y recuerde que el anuncio fue hecho en diciembre y la propuesta de solución se la encontró y se la presentó en abril. ¿Ya? ¿Cuál fue esa propuesta? Recomprar la deuda con un descuento a un precio de 30 centavos por cada dólar. ¿Ya? Y esos... Y aquí hay un documento que usted lo va a poder ver y yo le voy a entregar todos los documentos. Sí. Este es un documento que es el borrador del memorándum de oferta que hacía la República del Ecuador para presentar su plan de solución de la deuda. Puede ver claramente aquí la fecha en que fue realizado. 12/4/2009, o sea, el 12 de abril del 2009. Así es. Entonces... Pedro Legal, espere un ratito, déjame ver a mí el resto. La parte que tiene en amarillo, en highlight, resaltado que es... Básicamente los temas importantes de ese documento y para referencia de mi opinión... No me lo voy a llevar. No. Tranquilo, déjeme. Es que primera vez que lo veo, déjeme ojearlo un ratito. Usted me va a dar una copia. Ok. ¿Ya? Entonces, aquí ¿qué es lo que se dice? Porque este era el borrador de documento que se iba a entregar correcto. a cualquiera de los tenedores y a los bancos que estaban esperando que diga algo el país. Lo que se dice es importante cuando se habla de la deuda externa, es describir el informe de este comité de deuda o de esta auditoría de deuda, no en lo referente a la calificación de ilegal u otros aspectos, sino los hechos de que justifican que esas condiciones eran inconvenientes, financieramente. Eso es lo que debió haberse dicho como gobierno serio. Exactamente. No es ilegítimo, no voy a pagar, es leonino, etc. Sí. Ahora, no fue una buena movida estratégicamente el anuncio del gobierno, porque eso es lo que ablanda a los acreedores y hace que finalmente acepten 30 centavos por cada dólar y creo que es 800 millones de dólares lo que se termina pagando de 2.500, que era el tramo declarado ilegítimo. No, porque más bien lo que hizo en ese momento es que todos los acreedores,
Porque acuérdense que también habían otros países como Argentina que estaban en esta situación. Entonces lo único que estábamos haciendo es repitiendo los hechos de otros deudores morosos. Correcto. ¿Ya? Entonces la gente dijo, y el Commerce fue clarito, yo opero con usted en el tema de Petroecuador, sí y solo sí me soluciona el problema de estos papelitos que yo tengo suyos. Pero repito, ¿no fue la movida correcta del gobierno? Sí, Correa también dice, ¿por qué solamente van a especular los agentes internacionales y no los países? ¿Por qué no podemos blofear nosotros como blofearan ellos? Les dimos bajar Porque los usted podía... pantalones hasta el 30%, pagamos 30%, fue una movida genial. María Elsa Viteri dijo que fue una movida genial, que ella fue la que finalmente pagó, ¿verdad? Sí, era la ministra de Finanzas. Y se jactó de eso. Sí, a ver, de que fue una genialidad. Usted podía hacer... Fue una genialidad porque utilizamos mecanismos de mercado a los que Rafael sataniza y dice que el mercado es perverso, ¿ya? Pero el mercado funciona de acuerdo a las reglas de mercado y usted puede utilizar esas reglas de mercado. ¿Cómo es eso de que utilizamos mecanismos de mercado? El Aclare. contrato se fijó en condiciones de mercado, ¿ya? Y el contrato preveía condiciones y situaciones por las que usted puede renegociar. Por lo tanto, en vez de salir al balcón y anunciar que no paga la deuda, igual podía haber hecho exactamente lo mismo, decir, señores, dado que estas deudas tienen cláusulas leoninas, aquí tengo la plata prevista para pagar, la voy a poner en un fideicomiso en el banco fulano de tal, pero señores, les invito a negociar. Qué interesante lo que dice, porque luego me gustaría su opinión respecto a si lo mismo se puede plantear ahora en los contratos de ciertas deudas con China. Pero volviendo al origen, entramos en esto porque yo le pregunté cuál era el origen de la antipatía que le tenían ciertos miembros del círculo de Correa a usted como Patiño. Y usted mencionó que Patiño se lanzó a anunciar esta cuestión. Pero a la vez acaba de decir que fue una genialidad. Entonces fue una genialidad de Patiño. No, porque Patiño hizo solamente el show político. No calcularon la reacción inmediata de los bancos y tenedores de bonos que pusieron en riesgo la dolarización. ¿Qué daños le significó eso al país? Es que ahí es donde hay que tratar de estimar o cuantificar los 800 que finalmente terminamos pagando versus los 2.500 querían que paguemos por 5 o 6 meses de zozobra en la cual no pasó nada. El daño más evidente e inmediato es el índice de riesgo país. Se disparó y nunca ha vuelto a bajar a niveles que se comparen con otros países de Latinoamérica. ¿Y en qué afecta el índice de riesgo país del Ecuador? El costo de financiamiento. El poco acceso a inversionistas internacionales. Entonces, ¿solo del sector público? Privado también. ¿Cuántos inversionistas privados? ¿Cuánta inversión privada realmente ha llegado al país? Si saben los inversionistas que mañana pueden haber alguien y le dice no paga. Ok. Hasta ahí, esta primera parte. Tan solo hemos comenzado a tratar o desbrozar 2 o 3 de los temas que les anticipé antes que trataríamos. Pero vamos a proseguir con uno que ya mencionó Pedro Delgado, que tiene mucha importancia en este momento y que él denomina crisis bancaria, que en el país se titula y se conoce como feriado bancario. Pero como esto que acabamos de tratar tiene que ver con deuda externa, en principio de la que se quiso declarar ilegítima y terminó pagándose, antes de ir a lo del feriado bancario, que le llama Pedro Delgado crisis financiera, quisiera que, señor Delgado, pasemos al primer contrato de negociación con Petrochina en el cual usted participó. ¿Qué opina de los términos que propusieron y cuál fue su aporte a esa negociación que ahora se ha satanizado? En el 2009 se empiezan a discutir los temas de los contratos de Petrochina. Y en ese momento, recuerde, yo era simplemente un asesor del presidente Correa. ¿Ya? Y nos llamó a una reunión de trabajo en la presidencia de la República para discutir uno de los primeros contratos de Petrochina. En esa reunión de trabajo estaba presente, obviamente, Jorge Glass como ministro de Sectores Estratégicos, el ministro de Finanzas, el gerente del Banco Central, Rafael dirigiendo la reunión, estaba Sandrita Naranjo, que era quien manejaba su seguimiento de SIGOP, que se llamaba en ese momento, y presentaron Glass y su equipo
las condiciones que se habían negociado. ¿Por qué Glass y su equipo? Porque ellos eran los que habían negociado las condiciones en el tema de venta de petróleo y las condiciones iniciales de los contratos del préstamo. Si era un crédito, ¿por qué no el ministro de Finanzas? Porque desde un principio siempre se lo manejó así. Sí participaba la gente de finanzas, cuidado, pero el líder del tema era el equipo de sectores de estrategia. ¿Y qué propuso Glass como ministro? Estaban de sectores discutiendo en ese estratégicos tema y como a mí me llevó a la reunión Correa, yo lo único que estaba haciendo es tomando nota del asunto y anotando ciertos datos para evaluar eso, lo que se estaba diciendo. Y en un momento dado lo que comenzamos a ver era, y lo que aquí puse en una hoja Excel, que yo lo voy a ver y usted también va a poder revisar la fecha que está hecho y va a poder, y Correa no va a poder decir que es mentira porque es cuestión de que chequean mis accesos a la Presidencia de la República, van a demostrarse que ese día estuve yo en la Presidencia de la República. Cogimos los primeros números de las condiciones financieras y lo que hice es poner un cuadrito de flujo y calcular la tasa de retorno y el valor actual neto de esos valores. Lo que resultaba era que las condiciones que se estaban planteando daban un costo financiero total de casi 21%. Eso ni chulco internacional. ¿No era 7.5% el monto del interés? No, y eso era el resultado. Y obviamente es algo que también ahora lo hacen, ¿no? El separar que una es la operación de venta petrolera y otra es la operación de financiamiento. Para efectos prácticos, el costo total es la combinación de cualquier tipo de transacción directamente involucrada. Entonces no nos mintamos diciendo, por un lado sí me fue bien y por el otro lado me fue mal. El costo para el país es así como cuando si usted el costo no es solamente el monto de intereses que se pagan. No, porque estaban pactados comisiones y además estaban pactados precios del petróleo y otra serie de cosas. ¿Ya? Pactados comisiones. A ver, pero la si comisión no... Estado a Estado. A ver, no se haga ingenuo, Carlos, porque usted estuvo en el BID. Y en cualquier banco internacional y banco multilateral sí hay comisiones de desembolso, costos de estructuración y ese tipo de cosas. Okay. Eso existe. O sea, no creemos y no faltemos a la verdad en ese tema. ¿Aquí no había un 1.7% de comisión por gestión o alguna cosa así? Yo lo único que hice en ese momento es, con los números que estaban poniendo, los puse y dije, mira... Llegó a 20.5% de costo. Entonces yo le dije, mira, esto no puede ser. ¿Y cuál fue su propuesta? Mi propuesta es, les dije, mira, si quieren operar esto, tienen que renegociar las condiciones financieras, renegociar las condiciones de pago y el objetivo, utilizando los datos que estaban disponibles de ese momento y que finalmente se llegó a eso, ¿no? ¿Ya? Ustedes no pueden estar, y acuérdense también que por la fecha 2009, estábamos muy cercanos al evento de deuda externa, el no pago y ese tipo Correcto. de cosas, ¿ya? Entonces, lo que deberíamos estar un costo final de alrededor de un 10%, tomando riesgo país y ese tipo de cosas. Que sigue siendo oneroso. Que sigue siendo alto. Porque si bien, por ejemplo, ya que usted mencionó el BID, las condiciones o el interés están en el 2 o 3%, el costo financiero termina siendo entre 5 y 7% por lo menos. Así es, sí, pero digamos, el punto es, dada la coyuntura, ate la coyuntura un tema de anuncio de no pagar la deuda, nadie le iba a prestar al 3%. ¿Ya? Ya. Entonces... ¿Usted en ese mismo rato, ese mismo día, hizo el recálculo? Sí, pero yo les dije, mira, si logras entrar a una condición que con este rango de tasas, con este rango de flujo, con este tipo de flujos, podrías obtener un costo de alrededor de un 10%. ¿Y qué dijeron sobre su propuesta? Se quedaron pensativos y finalmente fueron y plantearon y llegaron a una solución cercana, ¿no? Solución cercana. Sí, pero a ver, cualquier cosa es mejor que 21%, ¿no? ¿Cuál fue la solución cercana? Una operación que estuvo con un costo financiero alrededor del 10%. O sea, más o menos lo que usted propuso. Es más o menos lo que yo ¿Qué dijo Jorge Glass ante su propuesta? Cuando el tema es que cuando se les dijo, esos son costos que no están en el mercado, esos son costos que no deben aceptarse, la respuesta inicial fue, pero es que nadie más nos quiere prestar. Sí, pero negocia, pide y realmente obtén beneficios para el país. Allí hay ineptitud o robo. ¿Cuál de las Eso dos deberá cosas explicarlo la gente que estuvo en esas negociaciones. Yo le pongo dos opciones, escoja una. Ineptitud o robo. Yo diría que una combinación de ambas en su momento. Híjole. Desconocimiento por un lado e intencionalidad por otro, ¿Quiénes posiblemente. eran los beneficiarios de esa intencionalidad?
los contratos que estaban atrás de petróleo. Y ojo, a mí no me pregunte quiénes están atrás de los contratos. Yo, gracias a Dios, nunca estuve en una de esas reuniones, nunca participé en una contratación petrolera y eso allá. ¿Sabe usted que después de eso se han dado negociaciones peores? Definitiva. Y por eso le voy a decir. Y usted, Carlos, estuvo en el Banco Interamericano y conoce cómo opera el Banco Interamericano. Cuando yo estuve como presidente del Comité de Deuda y ya siendo presidente del directorio de Banco Central, el 25 de octubre se hizo un contrato con el China Development Bank por $2.000 millones. Ese contrato básicamente contiene condiciones que cualquier organismo multilateral de crédito podía exigir. Recursos de libre disponibilidad, recursos atados a los compromisos de los proyectos, tasas de interés que fluctuaban el 7% y una comisión, para que usted vea, de gestión del 1%. Son comisiones y usted lo conoce, o sea, por eso es importante aclarar a la gente que el tema de comisiones no es que no existe, pero una comisión que supere un rango de entre 2% y eso ya no existe. ¿El China Development Bank es privado o estatal? Es estatal. Estatal. ¿Por qué hay comisión en un contrato de empresa estatal por gestión? Porque eso es una práctica normal y por eso le digo, Carlos, usted estuvo en el BID, sabe que el BID también cobra ese tipo de comisión. ¿A dónde iba esa comisión? En el caso del BID al Banco Interamericano, en el caso del Banco Central. También iba, en este caso, al China Development Bank. O sea, ¿Y de cuánto era la comisión? 1.07%. ¿Qué le parece a usted racional? Que es una comisión dentro de un rango racional para este tipo de organismos. Era un crédito y el rato que por usted $2.000 millones. Sí. Y usted, como va a tener copia de esto, y como usted conocía cómo operan los multilaterales, va a poder darse cuenta que esta estructura es muy parecida a una operación como que se hubiera hecho con el Banco Interamericano. O sea, me está diciendo usted, así es como debió haberse hecho, como se hizo esta vez. Exactamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado después? Vea usted las condiciones, no lo digo yo, es lo que están criticando todo el tiempo en la prensa, son condiciones onerosas, son condiciones con tasas de interés y plazos no adecuados, comprometen precios de petróleo y volúmenes de petróleo que de aquí en adelante no hay recursos. Oiga, señor Delgado, casi le digo Pedro y van a pensar que somos panas. Oiga, señor Delgado, pero Rafael Correa sí es economista. Tiene título. No, él no. ¿Qué quiere decir usted con eso? ¿Ya? Una cosa es haber estado 20 años trabajando en el mercado financiero y otra cosa es simplemente solo haber estado dando clases. No solo él, sino mucha gente del equipo económico y no conocer cómo funcionan los mercados y no conocer cómo funcionan los multilaterales y no conocer cómo funcionan los bancos privados. Usted lo está exculpando, ¿no? No. Chévere. Claro, usted está diciendo, como es un teórico, el señor no tenía por qué saber. O sea, No. O sea, el señor es un angelito. No, yo creo que en ese caso el señor... ¿O es un ignorante? ¿Él no le sobra la malicia como para saber qué diablos hay atrás de esto? ¿Que me está denunciando Delgado? Yo creo que él conocía lo que se estaba haciendo y ya vamos a ver por otros hechos, simplemente dejó pasar. Al mejor estilo de lo que dice la teoría económica, dejar hacer, dejar pasar. Al buen entendedor por señas. Yo lo voy a poner en el lenguaje criollo. Eso se llama complicidad o encubrimiento. En otros términos, puede ser negligencia también o ignorancia, es decir, incompetencia. Pero la legislación ecuatoriana, para esas omisiones o esas acciones, establece claramente responsabilidades y sanciones. Vamos ahora sí a la crisis bancaria. ¿Por qué usted no le llama feriado? A ver, todo el mundo quiere hablar de la crisis y ahora... Es que usted es el responsable de esta vaina. Mire, en este libro de Fernando Villavicencio, que me he releído 2 veces porque es casi una biografía de su paso por el sector público, dice, señor doctor Jorge Guzmán, superintendente de bancos, fax número 04565352, presente en mi consideración, firma economista. Pedro Delgado, gerente de riesgos, Corporación Financiera Nacional, de mi consideración. Por instrucción del doctor Juan Falconi Puig, ministro de Producción adjunto, remito a usted copia de los proyectos de decreto de reestructuración de pasivos mediante emisión de obligaciones y del decreto que reforma el decreto ejecutivo 685 del 11 de marzo de 1999. Le agradeceré se sirva a hacer llegar sus comentarios lo más pronto posible
para poder presentar al señor presidente de la República el día lunes a más tardar. ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Esa que está ahí no es su firma? Sí. Ok. ¿Quiere más? A ver, ¿qué dice? Lo único que dice ese memorándum es, envío a usted un documento. No dice que yo lo he hecho. ¿Ya? Ese documento fue preparado y quien ordena que se lo envíe es Juan Falconi Puig, que era ministro de Producción, presidente del directorio de la CFN. Por ende, a mí me pide el señor Falconi que envíe ese documento. Esos decretos que menciono, ¿qué decían? Para la gente que no está al tanto de esto, porque esto fue hace 18 años aproximadamente, y hay una nueva generación en el Ecuador que no conoce sino la versión de Correa de esta vaina. ¿Qué decían estos decretos, en resumen? Básicamente lo que se decía es, como se había congelado los depósitos de la gente, poder utilizar esos papelitos para pagar deudas. Así en muy amplio aspecto. No, pero hay otro memo posterior, señor Delgado. No, pero a ver... que usted le manda al Banco de Guayaquil diciendo, o ustedes compran los CDRs al 100%, o vamos a intervenirlos. No, no es así que intervenirlos, pero es cierto el memo, ¿ya? Y vamos a decir una cosa, independientemente de que yo esté a favor o en contra de una decisión de Estado, porque el presidente de la República firmó el decreto, porque el ministro de la Producción lo preparó, porque el ministro de Finanzas lo preparó, el gerente del Banco Central lo preparó, el momento que yo actuando en la superintendencia de bancos, una persona que era una deudora y tenedora de esos documentos y quería ir al Banco de Guayaquil a exigir que le reciban esos papeles, lo único que cabía en ese momento es decir, sí señor Banco de Guayaquil, usted tiene que recibirlo. A ver, que hay algunos que lo reciban al 100% era su exigencia, ¿verdad? Además, al 100%. Okay. Al 100%. O sea, ¿usted ejecuta órdenes con las que no está de acuerdo? A ver, es una decisión de Estado. ¿Con la que estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo? Como se le ejecutó finalmente, no estaba de acuerdo. ¿En qué se falló al ejecutársela finalmente? Porque la ejecución nunca se implementó. Y vamos, creo que estamos pasando de largo ciertos aspectos. Sí, pero antes dos cosas más. Dale suave. ¿Usted está desembarcándose de Juan Falconi? Pretender decir que la crisis bancaria se generó por el decreto es mentir a la gente. Y por eso digo, la oposición y el mismo gobierno que están ahora simplemente en un round de intereses, tratan de simplificar el tema y decir que los causantes de la crisis fueron quienes firmaron un decreto, decir que los causantes de la crisis fueron los banqueros, o decir que los causantes de la crisis fueron quienes pasaron papeles. Eso es una soberana estupidez. ¿Cuáles son los responsables? Los responsables de la crisis son unos banqueros que malmanejaron sus bancos y los quebraron. Los responsables de la crisis son unos políticos que por intereses crearon una ley de la Agencia de Garantía de Depósitos, de la AGD, y que pusieron un sistema de garantía de depósitos del 100% de las... Pretender decir que la crisis bancaria se generó por el decreto es mentir a la gente. Y por eso digo, la oposición y el mismo gobierno que están ahora simplemente en un round de intereses, tratan de simplificar el tema y decir que los causantes de la crisis fueron quienes firmaron un decreto, decir que los causantes de la crisis fueron los banqueros, o decir que los causantes de la crisis fueron quienes pasaron papeles. Eso es una soberana estupidez. ¿Cuáles son los responsables? Los responsables de la crisis son unos banqueros que malmanejaron sus bancos y los quebraron. Los responsables de la crisis son unos políticos que por intereses crearon una ley de la Agencia de Garantía de Depósitos, de la AGD, y que pusieron un sistema de garantía de depósitos del 100% de los depósitos sin recursos, cero recursos. No había fondo. O sea, estando ya ahí cerca de la decisión política, estando de asesor del presidente, ¿qué pasó con la crisis bancaria? ¿Por qué no se ha podido cerrar este capítulo que sigue siendo doloroso para los ecuatorianos? Perfecto. Cuando Rafael se posesiona, yo en esa fecha
o gana las elecciones, perdón, yo ya vivía acá en los Estados Unidos y estaba en un proyecto de consultoría en Centroamérica. A mí me invitan a la posesión y converso con Rafael y le digo, uno de los temas que tú deberías hacer es resolver el problema de la crisis bancaria. ¿Ya? Fue parte de su campaña. Yo no estaba en la campaña, no puedo dar fe, desconozco porque yo estaba aquí. ¿Ya? Yo me regresé y seguí haciendo mi consultoría y Rafael me llama y me pide que le explique el tema de la crisis. Y se pide que se haga una investigación de la crisis. Y ahí yo entro como asesor de Rafael, ¿ya? Con un tema específico al inicio que era lo de la crisis bancaria. ¿Qué es lo que se debía hacer? Justamente lo que le digo, aquí la crisis hay que cerrarla identificando responsables. Y cerrarla resolviendo los problemas de la gente y resolviendo los problemas del Estado. ¿Ya? Los responsables, como digo, administradores bancarios que mal manejaron sus bancos. Responsables políticos que crearon una burda ley para mantener oculto todas las cosas y que pusieron de administradores de la AGD y de los bancos quebrados a los mismos banqueros que quebraron. ¿Ya? Responsables, gerentes de la AGD, administradores de los bancos cerrados, superintendentes y eso, que no hicieron nada. Y este gobierno, porque si usted se fija, cuando se empieza el tema, ¿ya? Hubo gente dentro del gobierno que se opuso al proceso de cierre de la crisis. Alexis Mera se opuso. ¿Argumentando qué? Yo no puedo dar fe de cuáles eran las relaciones, pero él decía que no se debía hacer ese proceso. ¿Ya? Y usted recuerda que cuando se tomó la decisión de las incautaciones, y ahí debo reconocer la valía personal, por ejemplo, de Fausto Ortiz, él dijo, no estoy de acuerdo, cogió y se fue. Mera dijo, no estoy de acuerdo y sigue ahí hasta ahora. ¿Ya? Usufructando de los temas. Y otros funcionarios siguen ahí, dijeron que no. Y esa gente, por una u otra razón, ustedes mismos lo han publicado, cuáles eran sus vinculaciones con ciertos grupos empresariales que tenían intereses en el tema de la crisis bancaria. Tuvimos esa reunión en la que se trabajó en preparar mi declaración, ¿ya? A la que yo le hice algunos cambios y finalmente en mi exposición introduje, digamos, términos de mi propia autoría, ¿no? ¿Cuál fue el acuerdo? O sea, esa reunión fue previa a su rueda de prensa. Exactamente. ¿Y cuál fue el acuerdo? Obviamente que presentaba esa rueda de prensa, ¿ya? En esa reunión, como le digo, estuvo Fernando Alvarado, estuvo, creo que es ahora el representante de la SECOM, ¿ya? Estuvo Berresueta, que era el secretario de la presidencia, y en la que me explicaba ciertas cosas, incluso Alexis explicaba en el tema jurídico, por ejemplo, del título, que en la terminología jurídica, sin desmerecer, y ojo, el asunto del título es un hecho del que yo asumí mi responsabilidad, es un hecho grave y que tiene una situación específica, ¿ya? Pero en la parte jurídica lo que explicaba Alexis es que jurídicamente no debía o no podría haber un hecho, una sanción importante por varias razones. Una, el documento era un documento privado utilizado en el exterior y además prescrito porque había sido hecho en el 80, 81, si mal no recuerdo. ¿Ya? Con ese contexto, entonces, sí, yo salía y me comprometía a regresar. ¿Ya? Renunciaba a sus funciones. Sí, se acordó también que el abogado que en ese momento estaría en el tema era Caupolicán Ochoa, ¿ya? El abogado del presidente. Ajá, ¿ya? Entonces, que incluso en su momento, yo no sé si hablaron antes con Chiriboga o simplemente cuando yo hablé por esos famosos chats con Chiriboga, yo le comento a Chiriboga
del tema. Él me dice, sí, va a ser duro, pero qué bueno que esté Caupolicán. ¿Ya? ¿Por qué ha guardado esos chats? Usted tiene copias de los chats. En la carpeta que me va a dar. Ok, ya. Entonces, ¿por qué no regresé? Si usted recuerda, yo llego a Miami. Fue un 21 de diciembre. 20 de diciembre creo que fue. ¿Ya? E inmediatamente Ricardo Patiño anuncia que ha pedido al gobierno americano que me revoque la visa. ¿Ya? Apenas usted llegó a Miami, Si al usted día recuerda, siguiente. no me acuerdo si fue el día siguiente, pero inmediatamente, inmediatamente, ¿no? Y Rafael sale en sus sabatinas y comienza y ataca y que soy un traidor, que le he hecho quedar mal a la revolución y una serie de cosas. Entonces, frente a eso, el que traiciona el acuerdo que tuvimos fueron ellos. Porque frente a eso, ¿qué seguridad iba yo a tener si ya Correa había salido a hablar y decir qué seguridad había que haya por lo menos la oportunidad de un proceso justo? ¿Ya? Entonces, frente a esa situación yo decidí no regresar. Porque quien faltó a la palabra, quien traicionó eso, fueron ellos, no fui yo.